Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 19 de mayo del año 2023, día en que damos inicio a la preparación para Pentecostés, Dios mediante del próximo domingo en 8 días, Dominus Deus, día que dominó el Señor, como es el Gaudato Dominus, citado por Wilson Tamayo, escrito por su santidad el Papa Pablo VI en su momento, en alusión a la alegría de ser cristiano, de la iglesia cristiana, del cristianismo. Es el mensaje de la palabra de Dios hoy con el Evangelio de San Juan en Jesús, cuando hace la comparación, la metáfora, la relación de la alegría precedida por tristeza, angustia y dolor de parto para dar a luz, dar la luz a la luz, como María. Alégrate, María. Lo primero que le dice el arcángel San Gabriel para la anunciación del nacimiento de nuestro niño Jesús en el pesebre, con José, su castísimo esposo y padre putativo de Jesús. Esa triangulación ahí, el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de José, que entrama esa vida de la Sagrada Familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde antes ese proceso de parto ya se venía prefigurando por la Sagrada Familia y se fue configurando con este acontecimiento maravilloso hace 2023 años, con la estrella del oriente, para que nos oriente y te oriente, ser amado siempre. Ahí ya en cruz, que es el camino que se está aconteciendo en el momento que Jesús habla a sus discípulos, en el contexto de la previa a su pasión, muerte y crucifixión, que es en la última cena, que veníamos meditando en ello la tristeza que notaba en sus hijitos amados, en sus discípulos, hermanos en Cristo, todos, seres amados, legado en San Juan, discípulo amado, y ahí María Santísima en cruz con Jesús, por un mismo corazón traspasados, que es ese corazón que se llena de júbilo, de gozo y alegría de saber que sintonizados con Cristo es siguiendo a Cristo siempre, desde antes, durante su vida y después de esta vida terrenal, hacia la vida eterna. Amén, que así sea. El Salmo 47 hoy nos dice, Dios es el Rey del mundo, nos lo recuerda, como también se lo recordaba a San Pablo, hermano, perseguido. Ese fue su cruz, martirio, evangelista, caminante con Cristo, en el corazón, porque no le tocó caminar con Él en presencia física, pero sin persona Cristo y con el Espíritu Santo que le hablaba, y Dios que no lo desamparaba con las visiones. Hoy le habla de una visión en la cual Él no debe sucumbir, no debe desfallecer, no se debe desanimar ante las persecuciones, las presiones del enemigo, las burlas, todo ello que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él lo estaba aconteciendo, de sus propios hermanos judíos, de sus propios hermanos paganos, y encontraré en los paganos quizá más acompañamiento, más motivo de júbilo por la palabra de Dios, más acogida por la conversión que se fue dando desde Áquilas y Priscila, y aquí ya otros que le van siguiendo, van acompañando en su viaje antes de volver a Antioquía. Siempre, como decía Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. ¡Ay, Jerusalén, que apedreáis a los profetas! Seres amados, sea el Espíritu Santo que nos permita hoy
acontecer en la meditación de la palabra de Dios, para que así podamos tener júbilo siempre que la tomemos. Hay algo nuevo que aprender, una nueva forma de comprender que nos conecta según el estado del ánimo, pero que siempre debe ser Cristo el que nos anime y el Espíritu Santo que esté ahí uniéndonos a pedir los dones. Ayer la meditación de la palabra de Dios con Pedro Justo Berrío en la hora santa fue acerca de eso. Se adelantó en gozo para compartir lo que son los dones del Espíritu Santo, sabiduría, ciencia, discernimiento, entre otros. Y ello todo para poder trascender en la conciencia, poder conectar con la comunidad y sobre todo poder crecer espiritualmente más que mental y materialmente. Eso va llegando por añadidura, sobre todo esa tercera. Sea entonces la palabra que nos vincula con la lectura hoy de la realidad, a partir de la lectura que hizo Jesús de la realidad en su momento y que consta en la Sagrada Escritura, según las narrativas de Hechos de los Apóstoles, el evangelista San Lucas y en el evangelista San Juan para el Santo Evangelio, y en los salmistas, David sobre todo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, entre los versículos 9 y 18, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición, yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que anunciaba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga, y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor, y también muchos de los de Corinto, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días en que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y dijeron al gobernador: este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos: si se tratara de algún delito o algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos, pero como se trata de palabras, de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en esos asuntos. Y los echó del tribunal. Entonces agarraron todos a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon allí mismo, delante del tribunal. Pero a Galión no le importaba nada de esto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 47 en alabanza: Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey de toda la tierra, es el
del maestro del coro en el Salmo de los hijos de Coré. Aplaudan pueblos todos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es terrible, es el gran Rey de toda la tierra. Destrozó pueblos y naciones y los sometió a nuestros yugos. Nos ha escogido nuestra herencia, que es orgullo de Jacob, a quien amó. Dios es el Rey del mundo. Dios el Señor ha sufrido a su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten, canten himnos a Dios, canten, canten himnos a nuestro Rey, canten un poema a Dios, porque Él es el Rey de toda la tierra. Dios es el Rey de las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los hombres importantes de las naciones se unen al pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los poderes del mundo, Él está por encima de todo. Dios es el Rey del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, entre los versículos 20 y 23. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y estarán tristes, mientras que la gente del mundo se alegrará. Sin embargo, aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se aflige porque le ha llegado la hora, pero después que nace la criatura, se olvida del dolor a causa de la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. Así también ustedes se afligen ahora, pero yo volveré a verlos y entonces su corazón se llenará de alegría, una alegría que nadie les podrá quitar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Dice también allí la palabra al final: en aquel día ya no me preguntarán nada. Les aseguro que el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Seres amados, en ese pequeño lapsus, como se diría, ese entretiempo, aparente olvido, el Espíritu Santo le va soplando. Y en su servidor, amigo y hermano, llega el mensaje de leer ese pedacito final, que le da completud, porque ese capítulo es más bien extenso y por alguna razón la doctrina de la Iglesia propone hacerlo por fragmentos. Pero con Fray Nelson Medina precisamente se ha avanzado, porque él es teólogo, doctor en teología fundamentada, hacer lo que se llama una lectura sistemática, que con Everardo Cázares también se viene haciendo la lectura de la Biblia. Y se lee capítulo por capítulo. Con Everardo se empezó desde los Evangelios, para después tomar el Antiguo Testamento. Otros arrancan a hacer la lectura desde el Antiguo Testamento, desde el primer libro. Pero también hace precisión, que ayer recordaba precisamente Everardo con la fecha de ascensión de Jesús a los cielos, que algunos se pegan más de la fecha,
y él sí señala que es más del acontecimiento. Entonces todas estas narrativas, muchas en alegorías, los autores sagrados, son metáforas, son en otros libros prefiguraciones o son muy abstractos, como Juan, que a veces es muy dado a la interpretación de los signos, de los tiempos, del mismo Jesús. Lucas, Marcos y Mateo son más de narrativa, descriptivos, más como de la pedagogía de Jesús. Unos ocupados más del ser como tal, otros más de los hechos, otros más de las misericordias, como es Lucas, precisamente el autor de Hechos de los Apóstoles, que se podrá ver ahí en el libro. La narrativa siempre se orienta mucho al sufrimiento, al drama humano, al dolor, todo lo que conmueva el corazón, la misericordia, como hacía Jesús, le movía las entrañas, verdadero sentimiento profundo en el corazón, conectar el corazón con la razón y para poder hacer la locución, hablar. Pero esa paréntesis sirve para rescatar que tratar de hacer una lectura integral, se llama sistemática, como vincular los procesos de vida. Jesús tomando ya ahí sí lo del parto, el nacimiento con María, su madre, y con José, su padre putativo, y esposo castísimo de María, y en Belén, es la plenitud, allí felicidad, paz, es lo que nos anuncia en la Navidad, la paz, y Jesús siempre era paz, shalom, la paz os dejo, la paz os doy, se diría porque la paz soy, amorosamente, sin que transgreda la literatura, pero es Cristo paz, es también felicidad y es libertad. Esa es la plenitud, ver todo su ser siendo, su estilo de vida y su acontecer, sufriendo, padeciendo y muriendo. Pero también verlo ahora por esta época, triunfante, como dice el Salmo 47, Dios es el Rey del mundo. Resurrección, que estamos en la sexta semana de Pascuas conmemorando, seguimos en Pascuas. Ascensión al reino de los cielos, ya la descensión del Espíritu Santo, que es el Pentecostés. Y como amorosamente decían estos días, no para que te acostes, no, para que te levantes, ser amado. Y levantarnos es sacudirnos, salir de esa zona de confort y avanzar en el proceso de evangelización, en el proceso de pastoral, de congregación de almas para Cristo, y sobre todo en el proceso de restauración de seres en más dificultades, en más vulnerables, que es la misericordia, que es en pobreza, que es en humildad y en obediencia al servicio, entrega por amor. Pero bueno, toda esa meditación que nos deja Jesús con la metáfora, al ver la tristeza de sus apóstoles, sus discípulos, sus expectativas, pues les dice, es que desde antes ya, por el mismo evangelista, cuando se hace referencia al mundo, a vivir al estilo del mundo, a lo inmundo de este mundo, pues eso es a lo que renuncia un cristiano, porque ser cristiano no es disfrutar como el pagano. Decía José Ignacio Munilla en la meditación de la palabra de Dios, hoy citando un autor, que el que se mofa, se ríe, se ufana de placeres del mundo, pues son esas burlas fatuas, necias, con todo amor se dice, de ignorancia, de cegueras espirituales, de cegueras mentales y de cegueras emocionales, porque la emoción no está en el sistema digestivo, ni está en el sistema nervioso, ni está en el sistema orgánico, no. La emoción está en el corazón, que es profunda, es la misericordia. ¿Cómo se ha de alegrar uno con el dolor ajeno? ¿Cómo se ha de alegrar uno con el dolor de un enfermo que está padeciendo? ¿Cómo se ha de alegrar uno con el dolor de quien, cuando tenemos una culpa por algo que hemos hecho,
pues se ofrece eso con amor a Dios, se hace oración, se hace meditación, se hace ayuno, de realmente lo que ese ego pudo haber causado ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento en esa persona que se va acumulando. El dolor se puede evitar con una vida en estado de gracia, una vida sacramental además de meditación, oración y ayuno, como acontecía ahí decían Hechos de los Apóstoles, Áquilas y todos los seguidores ya bautizados, convencidos de la fe, de la salvación de Cristo, Cristo resucitado y resucitador, y a ir tejiendo. Eso ya empieza a ser comunidad, común unión. Y la confesión, que el círculo del pecado, perdono, pido perdón a Dios y pido perdón a mi hermano, y espero que Él lo haga. Si no, Cristo va haciendo esa sanación, pero de esos dolores libra Jesús, porque también hay que ofrecerlos por amor, cosas que lleguen, no es que Dios las mande, el Padre Creador las permite para crecimiento, como sigue apoyando a Pablo. Una vida en sufrimiento, en martirio, por el perseguido, claro, porque él fue perseguidor, y martirizó a otros, hizo sufrir a otros. Eso, familias del mismo pueblo de Israel, hermanos, de la misma comunidad, de sangre y culturalmente. Y ya que se menciona, es de notar, porque Jesús da muy claridad en el tema de lo que espera con la pasión, muerte y resurrección, que es el triunfo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre las culpas, y esa es la mayor felicidad que nos debe dar. Lo otro es temporal, alegrías pasajeras que da el mundo, que da la cultura, que da la publicidad. Ello, para citar en Pablo, precisamente con esas persecuciones, pareciera que los que le hacen bullying, matoneo, presión, los mismos judíos que estuvieron compartiendo en las sinagogas la lectura de la palabra, pero cuando se sienten impotentes frente a los argumentos, por la palabra de Pablo, que siendo erudito, conocedor, formado también con padres conocedores, con las virtudes de sabiduría, de conocimiento, de discernimiento, también con ciencia, con arte, educados, como se diría, con educación, con la cultura. Con ese discurso no pudo contra los griegos, porque siguen siendo ciegos ante la gracia de Dios por la fe, para dejar anidar en el corazón ese discernimiento, esa claridad. Entonces, claro, esa risa, esa falsa alegría, ese placer desordenado, es una manera de distraer la atención para seguir siendo en el status quo, en la zona de confort, en la social mutuo elogio, aplaudidos, reconocidos, enaltecidos, que eso es lo que sostiene a uno y otro cuando siguen haciéndole presiones a alguien que es cristiano, a alguien que declara su fe, a alguien que se declara en gracia de Dios, librándose de placeres desordenados, de sentimientos desordenados y de pensamientos desordenados, e ir trabajando en exclusividad para Cristo, vivir cristianamente, dejar habitar a Cristo. Entonces, ellos hacen eso por la misma impotencia frente al argumento, ya más que de la razón, se diría la contundencia que esa expresión del corazón lanza sobre los demás, cuando ya es hablando sin filosofía y el conocimiento humano. Él mismo lo dice, para dejar que sea el testimonio propio de las vivencias, las experiencias de vida de quienes caminaron con Cristo, los evangelistas. Pues Lucas le llenaba todo el ser de conmoción, porque además de Lucas ser médico, es historiador e investigador, entonces sabía cómo hacer las narrativas,
cómo expresar, es que uno trataría como de que permita al Espíritu Santo dar como esa claridad de comprender en esos contextos. Para alguien que no fue un testigo directo y poder dar testimonio, tiene que llegar alguien o una forma, elaborar una forma y desarrollar un método, dígase, alguna material o alguna didáctica y tener mucho conocimiento para poderles hacer entender al otro, comprender esa realidad. Nosotros tenemos mucha información, en gracia a Dios, después de 2023 años, pero no es lo mismo, porque son partes de acá y de allá. Por eso se hacía la relación al inicio de la lectura. Leer la palabra de Dios desde lo escrito, desde lo teórico, desde lo conceptual, fuera de que se hace difícil, requiere poner a conversar a miles de millones de seres y hacer la lectura situada a todos. Ese camino, más desde la razón, se ve impedido o está superado por el camino más desde el corazón. Es decir, no porque sea más fácil, sino porque es más vinculante con la realidad de Cristo, de dejar habitar a Cristo en el corazón, de vivir al estilo de Cristo y de dar gloria a Dios por el testimonio propio. Entonces es una vinculación mística, espiritual, esa experiencia de vida en Dios, de conocer a Dios por su propia experiencia de vida, lo que se llamaría empírico, un conocimiento vulgar, común. Pero eso es maravilloso, ahora que se habla de los cantos gregorianos, estos monjes de que habla Fray Alejandro Tobón, en su saber popular, entre comillas, en su ignorancia de ese conocimiento científico, académico, eruditos, ¿no? Trabajando el campo, conectando con Dios en su labor, en su hogar, con su familia, en su mundo, en sus cosas, en lo simple, vivir el día a día, ahí está la verdadera felicidad, o un camino más seguro a ella, y por tanto en el amor, conectar, que es con Dios, la séptima morada de Santa Teresa de Jesús, llegar a la plenitud, lo decía a sus hermanas ya cuando iba a morir en la comunidad, que de todo lo había dicho, todo se había hecho, todo estaba consumado casi como decía el maestro en cruz, pero el amor es el único que queda. Tarde te conocí, oh criatura tan hermosa y tan antigua. San Agustín, todo refunde en ello. La verdadera felicidad del cristiano está en el amor. Ama ya y siempre. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta pronto. Gracias.